Hola amigos y amigas, hoy lunes 31 de octubre del 2022 presentamos el siguiente tema: el procedimiento administrativo disciplinario en el sector público. El procedimiento administrativo disciplinario está previsto en la Ley 30.057, en el reglamento de la mencionada ley, el Decreto Supremo 040-2014 PCM y en la Directiva 02-2015 Servir. Es importante mencionar que existe una diferencia entre el procedimiento administrativo disciplinario de las entidades y el procedimiento administrativo sancionador de la Contraloría General de la República. Recordemos que la Contraloría General de la República ha recuperado su potestad sancionadora luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional las modificaciones de la Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República que le otorgaba potestades. Como consecuencia de ello, el Congreso de la República aprobó la Ley 31.288. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el procedimiento administrativo disciplinario de las entidades públicas prescribe a los 3 años de cometida la falta y al año de conocida la falta por la autoridad de la entidad, en este caso del subgerente de recursos humanos, mientras que en el procedimiento administrativo sancionador de la Contraloría General de la República, el procedimiento prescribe a los 4 años de cometida la falta. Es el único plazo que existe para la prescripción. Esta noche nos vamos a abocar específicamente al procedimiento administrativo disciplinario de las entidades públicas. Ya en otra oportunidad tocaremos el procedimiento administrativo sancionador de la Contraloría General de la República, porque cada uno de los cuales tiene su propio procedimiento. En el caso de las entidades públicas, como les decía, se aplica la Ley 30.057, que es la Ley del Servicio Civil. Cabe mencionar que esta ley se está aplicando en todas las entidades públicas, sin excepción, a partir del 14 de junio del año 2014. Es decir, este procedimiento disciplinario ya tiene una vigencia de 8 años. Anteriormente se aplicaba el procedimiento establecido en el Decreto Supremo 0590 PCM, que es el reglamento del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa del Sector Público. En aquella oportunidad existían 2 autoridades del procedimiento administrativo disciplinario. Cuando se trataba de los servidores, quien instruía era la Comisión Permanente de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. Y cuando se trataba de servidores de confianza, de gerentes, subgerentes, quien instruía era la Comisión Especial de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, cada uno de los cuales eran designados mediante resolución de alcaldía. Luego esto ha cambiado con la Ley del Servicio Civil a partir del 14 de junio del año 2014. Ahora el procedimiento administrativo disciplinario se da en el mismo sentido para los servidores, para los gerentes, subgerentes, en el caso específico de los gerentes municipales y gerentes generales de los gobiernos regionales es diferente. Por ejemplo, en el caso de los gerentes municipales, quien es
la autoridad instructora y sancionadora es la comisión ad hoc designada mediante acuerdo de Consejo Municipal. Muy bien, vamos a dar a conocer cuál es el procedimiento que está previsto en la Ley del Servicio Civil. Tenemos las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario? Las autoridades está prevista en el artículo 92, sin embargo, es preciso indicar que este artículo 92 ha sido modificada el 6 de marzo de este año. Es decir, a partir del 7 de marzo, el procedimiento o las autoridades son designadas mediante otra modalidad. La vamos a explicar cómo es. ¿Quiénes son las autoridades en el procedimiento administrativo disciplinario? Es el jefe inmediato superior. Si, por ejemplo, comete falta un servidor de la gerencia de rentas, de la gerencia de administración tributaria, según sea el caso, según sea el reglamento de organización y funciones, ¿quién va a ser la autoridad que instruya el procedimiento disciplinario? Será el jefe inmediato. Si, por ejemplo, el servidor depende del gerente de rentas, será el gerente de rentas quien sea el instructor. Si el jefe inmediato del servidor es un subgerente, ese subgerente será la autoridad instructora. El jefe de recursos humanos también forma parte de las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario. En este caso se convierte en sancionador si la sanción va a ser de suspensión. Si va a ser la sanción de destitución, en este caso el jefe de recursos humanos se convierte en autoridad instructora y el órgano sancionador viene a ser la gerencia municipal. También tenemos como autoridad el titular de la entidad. Recordemos que en materia de recursos humanos, el titular de la entidad es el gerente municipal en las municipalidades y el gerente general en los gobiernos regionales. También es autoridad del procedimiento administrativo disciplinario el Tribunal del Servicio Civil, cuando se presente el recurso de apelación. Si un servidor no está conforme, no está de acuerdo con una sanción, cualquiera fuese, presenta el recurso de apelación y quien resuelve en segunda y definitiva instancia es el Tribunal del Servicio Civil. Ahí se agota la vía administrativa. Si un servidor tampoco está de acuerdo con la decisión del Tribunal del Servicio Civil, por ejemplo, presentó recurso de apelación contra una sanción de suspensión de 3 meses, interpone el recurso de apelación y el Tribunal del Servicio Civil confirma. En este caso, el servidor civil tiene la facultad de acudir al Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo que sigue las reglas establecidas en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, la ley número 27.584. Las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario cuentan con un secretario técnico. Hasta antes del 6 de marzo, quien designaba al secretario técnico era el titular de la entidad, es decir, el gerente municipal, porque está establecido que el titular de la entidad en materia de recursos humanos es el gerente municipal. Ahora ya no lo designa el gerente municipal, ahora lo designa el Consejo Municipal. Esta ley que estamos comentando ha sido
también la que modifica a la Ley Orgánica de Municipalidades. Y en las atribuciones del Consejo Municipal está la de designar al secretario técnico. ¿Y cuál es el procedimiento? El procedimiento es que el alcalde propone una terna para que sea el secretario técnico del procedimiento administrativo disciplinario. Él presenta la terna de trabajadores, presenta 3 trabajadores que cumplan los requisitos, ¿no? Es decir, que de preferencia sean abogados, que tengan experiencia en materia de procedimiento administrativo disciplinario. Esta terna es sometida a votación y el Consejo Municipal decide quién va a ser el secretario técnico. Y este secretario técnico es designado mediante acuerdo de Consejo Municipal por el plazo de 2 años. Y eso es renovable una sola vez y por el mismo plazo. Fíjense que los secretarios técnicos ya no van a tener la función de estar en el cargo de manera indeterminada o indefinida, no. Son designados por el plazo de 2 años. Y puede haber renovación, claro, por el periodo de otros 2 años. Es decir, máximo los secretarios técnicos pueden estar en el cargo 4 años. Esa es la novedad que existe en lo referente al secretario técnico. Es decir, ya eso está vigente desde el marzo. Sin embargo, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, ha emitido un informe técnico que menciona que pueden continuar en el cargo los secretarios técnicos que han sido designados por los gerentes municipales. Sin embargo, eso va a ser máximo hasta el 31 de diciembre. La ley está por encima de lo que diga Servir. Servir emite informes, pero estos informes tienen que estar amparadas en la ley. No pueden ellos estar por encima de la ley porque la Autoridad Nacional del Servicio Civil, si bien es cierto que es la autoridad rectora del sistema de recursos humanos, también es cierto que debe obediencia a la norma. De modo que el próximo año las nuevas autoridades municipales, las nuevas autoridades regionales tienen que tomar en cuenta esta situación. Los alcaldes tienen que proponer una terna para que el Consejo Municipal designe al secretario técnico. Igualmente, en el caso de los gobiernos regionales, se tiene que proponer una terna para que el Consejo Regional designe al secretario técnico que cumplirá funciones por 2 años y renovable por 2 años más. Es decir, el secretario técnico va a durar máximo desde el 1 de enero del 2000 o desde el 2 de enero, ¿no? Eso seguramente se va a producir en la primera sesión del año 2023 hasta el 31 de diciembre del 2026 máximo en el caso de que sea renovado. Ya no puede estar más tiempo porque así lo establece la ley del servicio civil y eso es lo que hay que tener muchísimo cuidado. La prescripción en el procedimiento administrativo disciplinario es de 3 años de cometida la falta. Y cuando se conoce la comisión de una falta de parte de la autoridad de la entidad, es decir, del jefe de recursos humanos, del subgerente de recursos humanos, el plazo es de 1 año, no puede pasar de 1 año. Ejemplo, se cometió la falta disciplinaria el 2 de enero del año 2020.
es posible iniciar el procedimiento. Si nadie se enteró, lógicamente que sí. ¿Por qué? Porque estamos en los 3 años para que prescriba, ¿no? Pero si, por ejemplo, el subgerente de recursos humanos tomó conocimiento el 5 de julio del 2020. La falta se cometió el 2 de enero del 2020. El 5 de julio del 2020 tomó conocimiento el subgerente de recursos humanos. Y recién inicia el procedimiento disciplinario en septiembre del 2022. ¿Es posible continuar con el procedimiento administrativo disciplinario? No. ¿Por qué? Porque pasó más de un año de haber tomado conocimiento. En consecuencia, el procesado tiene la potestad de presentar una solicitud de prescripción y con la sola constatación de los plazos, el gerente municipal tiene que declarar la prescripción de ese procedimiento disciplinario con las consecuentes determinaciones de responsabilidades de los servidores que causaron esta prescripción. Y la sanción será de acuerdo a la falta, de acuerdo a la gravedad de la falta, ¿no? De acuerdo a los perjuicios que se pueda causar a la entidad. Estamos presentando el procedimiento administrativo disciplinario en el sector público. Los medios impugnatorios que se dan cuando se presenta una sanción, únicamente procede el recurso de apelación. En este caso, quien resuelve el recurso de apelación es el Tribunal del Servicio Civil. La decisión que tome el Tribunal del Servicio Civil, como les decía, puede ser impugnada mediante el proceso contencioso administrativo, siguiendo las reglas establecidas en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, la Ley 27.584. Entonces, a tener en cuenta esta situación. Ahora, ¿cuáles son las faltas disciplinarias que se cometen en las entidades públicas? Las faltas disciplinarias están previstas en el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil. ¿Y cuáles son esas faltas disciplinarias? Las vamos a detallar para un mejor entendimiento, punto por punto, para que los servidores, los funcionarios, tengan en cuenta y no cometan estas faltas, ¿no? Siempre es importante detallar uno por uno para tener mayor conocimiento, ¿no? Por ejemplo, está considerada como falta disciplinaria la reiterada resistencia al incumplimiento de las órdenes de sus superiores relacionadas con sus labores. Ojo, si por ejemplo el jefe inmediato le da una orden al servidor que está a su cargo y este servidor no acata esa orden, el jefe inmediato puede instruir de inmediato e iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. No, porque la ley es clara, dice la reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes. Es decir, por segunda vez si le ordena y continúa el servidor haciendo caso omiso a las órdenes, en este caso, sí es aplicable el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Y esta tiene que estar relacionada con las labores. No pueden ser ajenas, ¿no? Si, por ejemplo, el jefe inmediato ordena al servidor que acuda a una diligencia que va a realizar, por ejemplo, la Procuraduría Pública Municipal, ¿no?
es una diligencia de inspección ocular y le dices, ¿sabes qué? Tú vas, acompañas al procurador para que le des un resguardo físico. Vas a ser guardaespaldas por esta ocasión en esa diligencia de inspección. Y el trabajador no va. Le llama la atención y se presenta otra diligencia y el procurador pide apoyo. Y le vuelve a ordenar. Y no va. En este caso se configura, no, pues no se configura porque el servidor depende de otra unidad orgánica, no depende de la Procuraduría. Por ejemplo, hablemos que es un servidor de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria. La Subgerencia de Fiscalización Tributaria se dedica exclusivamente a fiscalizar los inmuebles que declararon su predio. Los propietarios presentan una declaración jurada, dicen que tienen una casa de 2 pisos cuando tienen 5 pisos. Eso es detectada por el fiscalizador. En este caso se emite una resolución de determinación y una resolución de multa tributaria. Esa es su función. Si eso no quiere cumplir el servidor de manera reiterada, en este caso sí se configura la falta disciplinaria. Pero si ese servidor de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria no va para proteger, poner un respaldo físico al procurador, ¿no? Pues no comete falta, ¿no? Porque la ley es clarísima. La reiterada resistencia a las órdenes de sus superiores relacionadas a las labores. Entonces, es importante que cada jefe inmediato asigne las funciones a cada servidor para saber exactamente qué labores desempeña y en caso de que no haga caso, inicie el procedimiento disciplinario. Otra falta disciplinaria que está prevista en la Ley del Servicio Civil es el incurrir en acto de violencia grave, indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior, del personal jerárquico y de los compañeros de labor, ¿no? En el trabajo tiene que haber coordinación para el beneficio de la institución pública. Pero de pronto hay algún trabajador que es violento, no coordina bien con sus compañeros, no coordina bien con su jefe inmediato, los insulta, los agrede físicamente. En este caso también se da esta falta disciplinaria que es objeto de un procedimiento administrativo disciplinario y puede ser sancionada, según la gravedad de la falta, con suspensión o con destitución. Otra falta es la negligencia en el desempeño de funciones. Es importante analizar esta falta, ¿no? No se trata de cualquier negligencia, sino del incumplimiento de funciones que el jefe inmediato le haya asignado mediante un documento, ¿no? Muchas veces se inicia un procedimiento disciplinario mencionando que el servidor ha cometido negligencia en el desempeño de funciones, pero el servidor logra tener un abogado que conoce muy bien del procedimiento administrativo disciplinario y demuestra que jamás le asignaron una función. Es cierto, depende de una subgerencia, de una gerencia, de una jefatura, de una dirección, etc. Pero no le asignaron funciones y le inician el procedimiento disciplinario por negligencia en el desempeño de funciones. En este caso, ¿será sancionable esa supuesta falta? No, porque no le asignaron las funciones. Por eso es importante, ahora que se van a dar inicio al funcionamiento en los gobiernos locales de las nuevas autoridades, nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, nuevos gerentes, nuevos subgerentes, la recomendación es que asignen las funciones de manera detallada a cada servidor, de manera que si no cumple las funciones que han sido asignadas, puedan iniciar el procedimiento administrativo disciplinario por negligencia en el desempeño de funciones. De lo contrario, este procedimiento va a caerse. Puede ser pues que en la entidad
pueden llevar adelante el procedimiento administrativo disciplinario, puede haber una sanción. Sin embargo, cuando el servidor apele y el Tribunal del Servicio Civil revise el recurso de apelación y verifique que el servidor jamás tuvo una asignación de funciones, simplemente va a revocar esta sanción de la entidad o la va a declarar nula. Entonces, es importante la asignación de funciones. Otra falta disciplinaria es el impedir el funcionamiento del servicio público. Y también hay que entender qué es el servicio público, ¿no? El servicio público es lo que presta una entidad. Por ejemplo, tenemos el servicio de limpieza pública, el servicio de seguridad ciudadana. De pronto, los trabajadores deciden ir a un paro. Ellos dicen, el alcalde no quiere suscribir ningún pacto colectivo, no quiere saber nada de nosotros, nosotros estamos exigiendo una serie de hechos, queremos que nos incrementen las remuneraciones, todo está debidamente probado, que existe la capacidad económica de la entidad, pero el alcalde no quiere saber nada, no nos quiere recibir, por lo tanto, iniciamos nuestro paro, nuestra huelga. Y muchos dicen, al alcalde lo vamos a causar zozobra y no va a tener otra salida que buscar negociar con nosotros para hacer realidad un pacto colectivo. Ya pues paralizamos todo lo que es limpieza pública, todo lo que es serenazgo. Si los servidores de limpieza pública acuden a trabajar, se les va a poner multa. Si los serenos van a trabajar, se les va a poner multa. Ese es el acuerdo del sindicato. En este caso habría falta disciplinaria. ¿Por qué? Porque están impidiendo el funcionamiento del servicio público, el servicio de limpieza pública y el servicio de seguridad ciudadana. Imagínense, en los distritos que son grandes, ¿no? Tambo, Chilca, la ciudad de Huancayo. Basta que no funcione 2 días o un día el servicio de limpieza pública. La ciudad se hace una pestilencia porque a diario la población produce toneladas de residuos sólidos. Entonces, la ciudadanía, al no tener el paso de los recolectores, ¿qué hacen? Van a arrojar en las calles o van a poner en la esquina las bolsas de residuos sólidos, van a venir los perros, ahora que abundan perros callejeros, destruyen todo y causan un caos y puede haber una epidemia, ¿no? Entonces, por eso el legislador ha tenido en consideración esta situación y está considerando como falta, ¿no? Igualmente en el caso de serenazgo, ¿no? De pronto todos los serenos paralizan, se produce una serie de hechos violentos, también en este caso, ¿no? Porque el serenazgo como limpieza pública son considerados como servicios públicos. Entonces, a tener cuidado si deciden no funcionar, no acudir a las labores de limpieza pública y de seguridad ciudadana. También es considerada como falta disciplinaria la utilización o disposiciones de los bienes de la entidad pública en beneficio propio o de terceros. Sucede que un servidor tiene asignado una computadora para que cumpla las funciones que le han asignado en una unidad orgánica. ¿Y él qué hace? Agarra la computadora y realiza trabajos que no corresponden a la entidad, sino
a trabajos particulares. Por ejemplo, hay un abogado que lleva casos ajenos a la municipalidad y en la municipalidad empieza a trabajar en la computadora, ¿no? Una demanda contenciosa administrativa, una denuncia penal, una demanda de alimentos, etc. Y eso es detectada, entonces en este caso se comete falta disciplinaria, ¿no? Sin perjuicio del delito de peculado de uso que pueda darse, ¿no? Pero es una falta disciplinaria. Entonces, a tener mucho cuidado. Los bienes que son asignados a los servidores públicos son para desarrollar labores propias de la función pública y no para realizar labores en beneficio propio o de terceros. La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes también es considerada como falta disciplinaria. Pero en este caso tiene que estar debidamente demostrada. No se trata de que el jefe inmediato diga ha acudido al centro laboral en estado de embriaguez, levante un acta y no tengo un examen. Simplemente el procedimiento se cae, ¿no? Todo eso tiene que estar debidamente acreditado, debidamente probado. Pero la recomendación es que los servidores siempre estén en estado ecuánime y jamás acudan en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes. El abuso de autoridad, la prevaricación, el uso de la función con fines de lucro. Eso establecía la ley del servicio civil. Sin embargo, esto ha sido declarada inconstitucional mediante la sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional en el expediente 025-2013, que ha sido publicado en el Diario Oficial del Peruano el 4 de mayo del 2016. Lo han declarado inconstitucional el extremo de la prevaricación. Ahora es el abuso de autoridad o el uso de la función con fines de lucro, ¿no? Entonces, eso también es considerado como falta disciplinaria. Ninguna autoridad puede abusar del cargo que tiene y no puede usar el cargo con fines de lucro. Si lo hace, comete falta disciplinaria que según la gravedad igualmente puede ser sancionada con suspensión o con destitución. El causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de la entidad o en posesión de ésta. Regresamos al ejemplo anterior. Los trabajadores están inconformes con las decisiones que adoptan los titulares del pliego y deciden realizar un paro. Y en ese paro causan daños en los locales de una municipalidad, ¿no? Destrozan, van a las obras, destrozan las maquinarias, le pinchan las llantas, en las oficinas destrozan la documentación. En este caso también se comete falta disciplinaria. Por eso, a tener mucho cuidado, estimados trabajadores, ¿no? Si se decide hacer una paralización, esta debe ser de manera pacífica dentro del marco de la ley. Causar destrozos en los bienes de la municipalidad constituye falta disciplinaria. También tenemos las ausencias injustificadas por más de 3 días consecutivos o por más de 5 días no consecutivos en un periodo de 30 días calendarios o más de 15 días no consecutivos en un periodo de 180 días calendarios. Esto es importante, ¿no? Sucede que el trabajador no acude a su centro laboral por más de 3 días, pero no tiene ninguna justificación. Es diferente, por ejemplo, cuando él sufre un accidente
está imposibilitado de acudir porque está en el hospital, él logra demostrar que estuvo hospitalizado, presenta el certificado médico, presenta la constancia de atención médica o de hospitalización. En este caso, no existe falta, ¿no? Pero si el servidor es un jovencito que recién está empezando y es atraído por una chica y la chica le dice vámonos de viaje, disfrutemos de la vida, y él se deja llevar y viajan más de una semana y regresa al centro laboral. En este caso ya se configuró la falta disciplinaria y será sancionado pues de acuerdo a la gravedad, ¿no? Puede ser sancionado con destitución, puede ser sancionado con suspensión. Entonces, a tener mucho cuidado, el trabajo es para respetar, para cumplir, ¿no? Igualmente se da cuando tiene más de 5 días no consecutivos en un mes, ¿no? En un mes falta 5 días, no de manera continua, sino en diferentes ocasiones. En este caso también es considerado como falta. O en 6 meses falta 15 días. También es considerada como falta disciplinaria. Bueno, vamos a responder las preguntas que nos hacen algunos seguidores. Es importante cumplir con ellos, ¿no? Vamos a responder las preguntas que nos están realizando. En este caso nos pregunta David Torres Adriano. El saludo para David Torres Adriano. Pregunta: ¿cómo demostrar que el servidor público está con síntomas de haber ingerido alcohol? Basta un video, foto con fecha y hora, dónde estuvo embriagándose, análisis clínico. ¿Cuál es la variable que fundamenta? Bueno, en el caso de los servidores, como les decía, cuando alguien acude en estado de embriaguez, el servidor, que es el jefe inmediato, él tiene que tomar las medidas correspondientes, ¿no? Es decir, acudir de inmediato a la policía para que realice la constatación, o mejor a un especialista en laboratorios. ¿Para qué? Para que le hagan el dosaje etílico. El dosaje etílico va a ser el que demuestre qué grado de embriaguez tiene este servidor. Y ese resultado va a servir como base para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. Pero si existe un acta, pero no está respaldada por un dosaje etílico, simplemente este procedimiento administrativo disciplinario va a caer. Entonces, es importante que esta falta disciplinaria sea sancionada siempre y cuando exista la evaluación científica, que es el dosaje etílico. De lo contrario, el procedimiento disciplinario va a caer. Bueno, nuestro amigo William AP nos dice: por favor, ¿podrías repetir el número de la modificación de la ley donde corresponde al Consejo Municipal designar al secretario técnico? Bueno, vamos a darte a conocer, estimado William, cuál es esa ley. Es la ley 31.133. Con esta ley se modifica el artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades y también se modifica la Ley del Servicio Civil. Como les decía, ahora es el Consejo Municipal el que designa por el periodo de 2 años al secretario técnico del procedimiento administrativo disciplinario.
ya no lo designa el alcalde o el gerente municipal, ¿no? Bueno, a quien corresponde es al titular de la entidad, que en materia de recursos humanos es considerado el gerente municipal como el titular de la entidad. Entonces hay que tener en consideración eso, ¿no? Les decía que el Servir ha emitido un informe técnico que pueden continuar los que actualmente se están desempeñando, ¿no? Pero ojo, hay que tener mucho en cuenta que por encima de las opiniones o los informes técnicos que dé el Servir está la ley. La ley se ha hecho para cumplir y sobre todo, ¿quién es el más obligado a cumplir? ¿Quién es? ¿Quiénes son? Son las autoridades, ¿no? Y la Autoridad Nacional del Servicio Civil ya tiene que indicar esa situación. Muy bien, continuamos dando a conocer cuáles son las faltas disciplinarias, ¿no? Estamos comentando en estos momentos cuáles son las faltas disciplinarias que están previstas en la ley del servicio civil. A ver, vamos a continuar con lo que dice la ley del servicio civil. ¿Qué más es considerada como falta disciplinaria? El hostigamiento sexual. Esto también ha sido modificada, ¿no? Anteriormente, ¿qué decía la redacción? La redacción decía: el hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor civil, así como el cometido por un servidor civil, cualquiera sea la ubicación de la víctima del hostigamiento en la estructura jerárquica en la entidad pública. Eso ha sido modificado el 12 de septiembre del 2018 mediante el decreto legislativo 1410. Ahora el texto es el siguiente: el hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor civil, así como el cometido por un servidor civil, cualquiera sea la ubicación de la víctima del hostigamiento en la estructura jerárquica de la entidad pública. Y lo que se ha agregado es el siguiente párrafo: o cuando la víctima sea un beneficiario de modalidad formativa, preste servicios independientes a la entidad pública, sea un usuario de esta, o en general cuando el hostigamiento se haya dado en el marco o a raíz de la función que desempeña el servidor independientemente de la categoría de la víctima, ¿no? A ver, explicamos este caso. Por ejemplo, con la redacción anterior solamente se daba el hostigamiento sexual cuando un compañero, un inmediato superior, hostigaba sexualmente a la víctima, ¿no? Por ejemplo, el jefe inmediato le decía a la subordinada que tenga relaciones sexuales y él le va a favorecer con la renovación de su contrato. Ahora, ¿qué han agregado? Han agregado también a los practicantes. Por ejemplo, hay un jefe inmediato, puede decir pues a su practicante, ¿no? Sales conmigo, tienes relaciones, yo voy a influenciar para que te quedes a trabajar, ya no vas a hacer más prácticas, sino ya vas a trabajar por la experiencia que has adquirido con tus prácticas. O puede haber algún jefe de una unidad orgánica, un gerente, un subgerente, y puede realizar propuestas indecentes a una profesional, ¿no? Puede darse el caso de una abogada que presta servicios independientes como asesor externo y de pronto el alcalde, el gerente municipal, el gerente de administración, subgerente de recursos humanos, quien necesite los servicios profesionales puede decirle: ¿sabes qué? Sales conmigo, tenemos relaciones y vas a continuar prestando asesoría externa, ¿no? Entonces, si esta situación se demuestra, se prueba, bueno, pues
esa profesional puede realizar la denuncia y se inicia el procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, a tener mucho en cuenta esta situación, ¿no? El trabajo, el sector público es para respetarla, para cumplir las funciones como servidor y no obtener beneficios que perjudiquen a la institución o se aprovechen de la institución, ¿no? A ver, estamos explicando el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Vamos a hacer una precisión. Nuestro amigo William nos preguntaba cuál es la ley que modifica la ley del servicio civil y la ley orgánica de municipalidades. Vamos a precisarla, ¿no? Había dicho la ley 31.133, pero vamos a precisarla. Es la ley 31.433. ¿Ya? Es la ley 31.433 que ha sido publicada el 6 de marzo de este año 2022 en el diario oficial El Peruano. Con esta ley se está modificando la ley orgánica de municipalidades y se está dando la atribución al Consejo Municipal de designar al secretario técnico a propuesta del alcalde. Entonces, hecha la precisión, continuamos desarrollando el procedimiento administrativo disciplinario. Estamos dando a conocer cuáles son las faltas disciplinarias. Otra falta es realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo o a través del uso de sus funciones o de recursos de la entidad pública, ¿no? Hace poco ha terminado la campaña electoral que ha tenido como objetivo la elección de gobernadores, alcaldes, regidores, consejeros regionales. Y muchos trabajadores han realizado proselitismo político durante la jornada de trabajo. ¿Y cómo se demuestra eso, no? Por ejemplo, las instituciones públicas tienen un horario de trabajo, un horario de atención al público. De pronto, un servidor a las 8 de la mañana, en una institución que inicia sus funciones de 8 a 1 y de 3 a 6. En las redes sociales hace publicaciones, yo apoyo al candidato de la organización política tal, cuyo símbolo es tal, marquen tal. Y eso es fácil, ¿no? Alguien hace la captura de esa publicación en horario de trabajo y hace la denuncia. Y este servidor o servidora puede ser sancionado porque estás realizando proselitismo político durante la jornada de trabajo. O utilizando recursos de la entidad, ¿no? De pronto un gerente de servicios públicos aprovecha que está a su disposición toda la movilidad de recolección de residuos sólidos, las retroexcavadoras. La retroexcavadora se traslada por avenidas, por jirones, por calles, y de pronto ahí ponen una banderola, una publicidad, un afiche, y el gerente es el que ordena eso, ¿no? Y se logra demostrar que el gerente de servicios públicos es el que ordenó. En este caso también hay sanción. ¿Por qué? Porque está haciendo proselitismo político y está aprovechando los recursos de la entidad, que en este caso son las retroexcavadoras. En este caso también hay falta disciplinaria que puede ser sancionada con sanción, con suspensión o con destitución. También tenemos la discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica. Por ejemplo, un servidor se burla de una persona
de tez oscura, ¿no? Lo maltrata, lo insulta, le dice una serie de adjetivos y el servidor lo graba. Tiene todos los videos, tiene los audios y presenta la denuncia. En este caso se tiene que seguir el procedimiento administrativo disciplinario contra ese servidor que ha discriminado por razones de raza a su compañero de trabajo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? O de pronto alguien, por una condición económica, no tiene los suficientes recursos, recién ha ingresado a trabajar, y el otro ya está muchos años, tiene cargos que le permitan ganar más dinero y también lo discrimina. Y el servidor discriminado logra demostrar esta situación. También puede ser denunciado ese servidor que ha discriminado, igualmente con una sanción de suspensión o con destitución, dependiendo de la gravedad. También tenemos como falta el incumplimiento del horario y la jornada de trabajo, ¿no? Anteriormente hemos visto la inasistencia, en este caso es el incumplimiento, ¿no? Por ejemplo, el servidor va, cumple con marcar, de 8 a 1 permanece, y en la tarde de 3 a 6 es el horario, y ya no retorna, no presenta ninguna justificación, no dice nada, y se demuestra, y eso es fácil, porque todo queda registrado, entonces también será sancionado por falta disciplinaria. Bueno, estamos desarrollando el procedimiento administrativo disciplinario en el sector público, gracias a la sintonía de cada uno de ustedes. Eso es muy importante porque nos da la fuerza necesaria para continuar, ¿no? Nosotros siempre estamos presentes todos los lunes a partir de las 8:30 de la noche. Muy bien, vamos a continuar respondiendo preguntas. Sigue con preguntas David Torres Adriano. Nos pregunta, ¿pero cómo se demuestra que el empleado público es quien hace publicaciones políticas en horarios de trabajo? El perfil del empleado puede ser administrado por otras personas que están fuera del sector público y que son de su confianza. Allí también hay falta. Muy buena pregunta, ¿no? Si yo tengo un perfil, es de mi exclusiva responsabilidad. Yo solo tengo el acceso, tengo el usuario. Pero si otra persona lo usa es por mi culpa, no porque el otro lo decida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como les decía, la manera de probar es con las capturas de imágenes en el horario de trabajo. Ya es responsabilidad del servidor, ¿no? Si yo detecto que alguien está usando mis usuarios, para eso el Facebook te da el instructivo para que tú cambies tu seña o tu contraseña. ¿Te das cuenta? Tú cambias tu contraseña, por ejemplo, es Perico de los Palotes, tu contraseña, y te das cuenta que alguien está utilizando, simplemente pones otra contraseña. ¿Te das cuenta? Entonces tú eres responsable, ¿no? Entonces no puede proceder que alguien diga, no, pues otro está usando. Entonces, en este caso todo el mundo haría eso, ¿no? ¿Sabes qué? Yo voy a demostrar que estoy trabajando, me van a filmar, tengo los documentos, etc. Y tú te encargas de hacer la publicación a favor de esa organización política, a favor de ese candidato. Y yo al final, si es que me descubren, diré, pues no, que otro ha usado, no. Eso no procede porque es responsabilidad de cada uno el uso de las redes sociales, por algo existen contraseñas, ¿no? Bueno, estamos presentando el procedimiento administrativo disciplinario en el sector público.
Otra falta disciplinaria es la afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio civil. ¿Cómo se da esta falta? Por ejemplo, un servidor logra ingresar a un concurso público y presenta certificados falsos, presenta documentos que acreditan que él tiene experiencia en el sector público falsos. Ingresa, la comisión verifica en la evaluación curricular y dice, bueno, pues cumple los requisitos que están establecidos en las bases, por lo tanto, pasa la evaluación curricular. Luego el servidor estudia bien, en el examen de conocimientos también pasa. Empieza a trabajar. Y la Oficina de Recursos Humanos inicia el procedimiento de verificación posterior, que le faculta la Ley 27.444. Y se da con la sorpresa de que él no trabajó en una institución pública, de la que presentó la certificación. En este caso, se inicia el procedimiento disciplinario porque él ha afectado el principio de mérito en el acceso. Entonces, ese servidor será destituido porque esa falta es grave, ¿no? Sin perjuicio de la denuncia penal que presentará el procurador público por el delito de falsedad genérica, por el delito de falsificación de documentos públicos, ¿no? Entonces, todos los que postulan a un determinado cargo deben hacerlo con documentos reales, con documentos que sean corroborables, que sean verificables, ¿no? A veces están desesperados por tener un trabajo, ven las bases, dicen, caramba, si yo no tengo los 2 años de experiencia en el sector público que piden, solamente tengo 1 año, bueno, pues voy a hacer ver que sí he trabajado 2 años, 3 años. Eso no es recomendable, porque tarde o temprano la institución va a verificar y se va a dar cuenta que ha falsificado los documentos. En este caso se va a iniciar el procedimiento disciplinario, además del proceso penal, ¿no? Entonces, muchísimo cuidado en esto. También es considerada como falta disciplinaria actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o beneficio para terceros, ¿no? Es decir, cuando alguien, por ejemplo, ¿no?, trabaja en la gerencia de rentas, pero él quiere saber cómo funciona exactamente un procedimiento en la subgerencia de desarrollo urbano. Y averigua bien todo eso y empieza a asesorar, ¿no? No le corresponde hacer esa función. Lo que él está buscando es un beneficio propio, beneficio para terceros. Eso es detectado. Entonces también se inicia el procedimiento disciplinario con la consecuente sanción. También es considerada falta la doble percepción de compensaciones económicas, salvo los casos de dietas y función docente. Sucede que un servidor nombrado en una institución pública o contratado acepta asesorar externamente de manera contable, por ejemplo, a una municipalidad, ¿no? Una municipalidad pequeña decide contratar los servicios de un servidor. El servidor siempre ha trabajado en la subgerencia de contabilidad, tiene muchísima experiencia en el tema contable y él acepta. Y él dice, bueno, pues yo acá trabajo de 8 a 5 de la tarde, voy a mi casa a las 5 de la tarde, inicio el trabajo de la municipalidad que quiere que le lleve su contabilidad. No voy a afectar en lo absoluto el servicio de la municipalidad donde soy nombrado, porque ahí trabajo de 8 a 5, no voy a usar la computadora, no voy a usar el tiempo, el horario, nada de eso.
Yo me dedico 100% de manera exclusiva a mi trabajo en la municipalidad donde soy nombrado de 8 a 5. Y lo que haré es trabajar a partir de las 5 de la tarde la contabilidad de esa municipalidad que ha contratado. Entonces, aparentemente no hay nada, ¿no? Y él gira el recibo por honorarios y le paga esa municipalidad. Y ahí pone, ¿no? Por asesoría externa en la contabilidad de la municipalidad. El servidor cobra los honorarios, entonces aparentemente no hay falta, ¿no? Pero la ley prohíbe la doble percepción. En este caso, esta es una falta disciplinaria porque por más que las labores la ha realizado fuera del horario, en su domicilio o en su estudio contable, no está permitido. En consecuencia, se concreta la doble percepción del sector público. En consecuencia, este servidor será procesado y sancionado disciplinariamente con destitución o con suspensión, según sea el caso. La excepción la constituye las dietas, ¿no? ¿Qué dice la Ley Orgánica de Municipalidades? Que todos los servidores tienen derecho de tener permiso con goce de haber cuando son elegidos regidores. En este caso sí es diferente, ¿no? Un trabajador nombrado o contratado ha sido elegido como regidor en una municipalidad provincial y él trabaja en una municipalidad distrital. No hay incompatibilidad, él puede ser regidor y puede seguir trabajando en la municipalidad distrital. Percibe sus dietas y esto está permitido, no es falta disciplinaria, porque la ley dice, salvo los casos de dietas y también cuando existe función docente, ¿no? El trabajador trabaja en una universidad pública, enseña en las noches, fuera del horario de la municipalidad. Tampoco hay ningún problema, él va a percibir sus pagos por ejercer la función docente y la Constitución Política del Estado la permite y esto concuerda con la ley del servicio civil. En este caso tampoco existe falta disciplinaria. Muy bien, esas son las faltas disciplinarias que están previstas en la ley del servicio civil. Las hemos detallado cada una de ellas a fin de tomar conocimiento exacto de ellas, en qué casos se configuran estas faltas disciplinarias. Estimados amigos y amigas, muchas gracias por la sintonía. Ya estamos llegando a la parte final de nuestra exposición. Los invitamos para el lunes 7 de noviembre. A partir de las 8:30 de la noche vamos a tener el consultorio jurídico virtual. Tu amigo, tu amiga, puedes realizar preguntas de todas las ramas del derecho. Puedo realizar preguntas de derecho tributario, de procedimiento sancionador de la Contraloría, de alimentos, de violencia familiar, de régimen de visitas, de reivindicación, desalojo, etcétera, etcétera. Vamos a estar presentes con un grupo de profesionales en el consultorio jurídico virtual que se llevará adelante, que se llevará a cabo el día lunes 7 de noviembre a partir de las 8:30 de la noche. Muy bien amigos, gracias por la sintonía. Me despido hasta el lunes 7 de noviembre. Si desean mayores consultas, pueden llamarme con toda confianza al 964-93-30-47. Repito, 964-93-30-47. Gracias. Hasta el lunes 7 de noviembre.